Bien, a ver, vamos a acomodar, a ver cuántos son, acá está. Bien, vamos a reanudar entonces con ahora con la ronda de preguntas. Entonces aquí pocas preguntas viendo. Entonces ahí el tema, el cuadro clínico era acá, ¿no? Aquí de repente hay algunas cositas para descartar, porque son 7 preguntas nomás y tenemos todavía prácticamente más de una hora. Entonces aquí un varón de 62 años acude y dice que era depresivo, metformina. Vamos a ver aquí unas cosas más para poder aumentar preguntas, ya que son muy pocas. A ver. Sí, bueno, aquí entonces, acá tenía otra cosita. Y ya tengo unas más. Estos son unos añadidos que tengo, por si acaso faltan más participaciones. Aquí, vamos a ver si está la pregunta. Ah, sí estaba por acá, yo pensé que no. Aquí, otro enzimático. Muy bien. Entonces comenzamos. A ver, en el tiempo que resta, vamos a hacerlo con calma, para que todos participen, den lo que han podido revisar acerca del cuadro. Como dije, hay algunos aspectos, algunos términos clínicos. Obviamente no voy a insistir en eso, puesto que no estamos, pues ya no es para curso para medicina. Entonces, vamos solamente a ver lo importante. Y dirigir, sobre todo, al campo de la medicina, perdón, de la nutrición, que también es algo bueno. Hay unas preguntas al final donde usted tiene que explayarse allí un poquito más de repente. Pero antes, de conocimiento, dice, ¿cuáles son los números S de la creatina quinasa? Yo, profesor. Ya, muy bien, hable usted. Ya, el número S de la creatina quinasa es 2
2.7.3.2. El número 2 primordial, el número 1, o sea, el 2, nos va a decir que es una transferasa, ya que recordemos que las enzimas se van a dividir en como que en 6 grupos. Después, los números posteriores, que es el 7, el 3 y el 2, va a haber como una subdivisión. Entonces, el 2.73.2 de la creatina quinasa va a decir que es una fosfotransferasa aceptador de un grupo nitrogenado. Ajá. El que acepta su grupo nitrogenado, ¿cierto? Claro, allá, que acepta su Sí. grupo nitrogenado, claro, porque la creatina es la que hace esa entrega. Así es una transferasa, ¿cierto? Y lo que se entrega es fósforo. ¿Quién entrega a quién? Es lo que indican los números. Perfecto. Una, a ver, su apellido, Chura González Jorge. Yura González Jorge. Muy bien, Jorge. A ver, entonces, aquí sobre esta misma pregunta, ¿cuál fue, cuál fue el motivo? ¿Qué quiere decir ese? Y qué fue lo que motivó el, el, el indicar de esa forma las enzimas? ¿Otra persona? O que hubieran, o sea, que hay distintos tipos de enzima, porque por ejemplo existen las diferentes tipos de enzimas y que están localizadas en diferentes partes. Podría ser un motivo. Y aparte, como dijo mi compañero, lo que es LC es más que todo un código de referencia, porque por ejemplo, lo que es el ADN también tiene su código, ¿no es cierto? Pero para que nosotros podamos identificar no vamos a estar, digamos, escribiendo todo lo que es transferasa, lo que va a admitir, o sea, en este caso que es fosfotransferasa, que es aceptor de un grupo nitrogenado, sino más bien vamos a simplemente ver los números y vamos a ver que, bueno, es 2 transferasa, y así va a ser un poco más fácil, es como un código que han utilizado desde hace algún tiempo. A ver, a ver. Bueno, su apellido, a ver, su apellido. Su apellido, Chilpa, Chilpa Chilpa. Almanza, A sí. ver, Chilpa Almanza, a ver. Muy bien. Eso usted dice, a ver, otra opinión de otra persona. El profesor, Sí, a ver. es por las isoenzimas, que son enzimas que tienen diferente forma, además están en diferentes lugares, pero cumplen con la misma función. Por eso, para diferenciarlas, se les otorgan esos números. ¿Habrá sido eso? A ver, ese habrá sido el motivo para que se pongan de acuerdo la comisión de enzimas y comience a numerar por siglas, así o sea, por dígitos, dos, o sea, con números. De todas maneras a ver, su apellido, dígame. Kawi pasa. Pasa, muy bien, Claudia pasa. Pero a ver, la pregunta es más concreta. ¿Ese habrá sido el motivo? ¿Por qué razón las enzimas se denominan de esa forma? Yo, profesor, ¿puedo A ver, responder? sí, dígase. Es porque sirve para clasificar de forma numérica las enzimas, porque cada una, al ser diferente, tiene una reacción química diferente al momento de catalizarse. Y también es una forma de codificación de estas. A ver, ¿no? A ver, a ver. A ver, de esta manera es su apellido, Chon Silva. John Silva, a ver dónde está. John Silva, a ver, te dice eso. Vamos a ver cómo. A ver, acá no voy a equivocar. De todas maneras, tú estás participando, pero la respuesta no está exactamente como dijéramos que debe ser. A ver, yo les digo, Pro- a ver, sí, dice usted. Puede ser también que le pongan ese número por la especificidad al momento de, como al ser una enzima catalizadora, a qué número o sea, del átomo, o sea, qué número de carbono, por así decirlo, va a atacar y va a ser el corte de la catalización. ¿Quién tiene una idea ahí? Justamente, ¿cuál es su apellido? Chura González. Chura González. Ahí te- está por ahí, justamente. Yo le digo, de una forma muy sencilla. Miren, cuando inicialmente se comenzaron a estudiar las enzimas, ya que por simple lógica eran muy pocas.
¿cierto? Allí normalmente no existían los números del código. Se descubría una enzima y en base a lo que realmente encontraban que hacía, cuál era su reacción, los investigadores le daban un nombre que de repente estaba asociado con lo que hacía. Por ejemplo, encontraban que se descubrió una enzima que degradaba la urea, ureasa. Después encontraron otra enzima que le comenzaron a llamar que degradaba el ADN, DNasa. Otra enzima que hidrolizaba proteínas, proteasa. Y si estaba en el estómago, bueno, pepsina. Bueno, pues son ya a usar nombres triviales, nombres que no, al final uno dice tripsina, quimotripsina, ¿de dónde viene eso? Algo asociado con el quimo, bueno, pero son proteasas. Bueno, y así comenzaron a describir a las enzimas en base principalmente al sustrato con que trabajaba. Si degradaba si liberaba fosfato, fosfatasa. Si rompía un enlace glicosídico, glicosidasa. Así se comenzaron. Pero ¿qué pasó? De que con el tiempo, tanto descubrían en Europa y en América sus enzimas y cada autor ponía su nombre podríamos decir hasta cierto punto, su antojo o su criterio. Mejor digo por su criterio. De acuerdo a su criterio. Si actúa sobre tal cosa, pongámosle tal ese nombre. Y se ponían de acuerdo aquí los que siguen en un laboratorio. Trabajaban en otro, encontraban de repente la misma enzima y ellos le ponían otro nombre. En Europa peor, descubrían la enzima y ellos tenían otro criterio y le ponían otro nombre. Y al final, uno hablaba de una enzima y de repente estaba hablando de la misma o de diferentes, no se sabía. Comenzaron a aumentar el número de estudios, se fueron incrementando el número de artículos que hablaban sobre aislamientos y purificación de enzimas, como ya no eran 100, ya no eran 1000, pasaban de miles de enzimas y cada uno ponía el nombre de acuerdo a su criterio. Al final, el mundo ya comenzó a globalizarse. Es decir, bueno, esto no puede pasar así. Tenemos que ponernos de acuerdo en un solo criterio. Y se reúnen todos los enzimólogos y forman una comisión. Es un Consejo Internacional de Enzimología y nombran una comisión, la comisión de Enzimas Commission. Y estos se reunieron en un trabajo arduo que se propusieron tanto de Occidente como de todo el mundo. Comenzaron a ponerse de acuerdo y a formar criterios de cómo denominar a las enzimas para que no haya esas confusiones de hablar de la misma enzima o cada uno con su criterio. Un solo criterio para que todos los artículos de ahí para adelante hablen de la enzima con las mismas siglas, entonces todo se uniformalice. Y allí surgió esto de que deben ser denominadas por 4 dígitos, antecedidos por las siglas EC, Comisión de Enzimas. Y de ahí establecieron que las enzimas solamente todas las enzimas están clasificadas en 6 grandes clases. Cada clase, de acuerdo al trabajo que hacía, se podían subdividir en subclases. Y con quién trabajaba, quién era el sustrato, qué cosa lo que hacía. Cada uno de estos iba dándose un nombre, un número específico. Y allí fue que surgieron las clases, las subclases, las subclases y el número de orden, o a veces el nombre trivial que se le daba a la enzima, el nombre general. De esa forma entonces ya se quedó en acuerdo. Es un acuerdo internacional para uniformizar, por lo tanto, la pregunta era simplemente, es un acuerdo internacional para uniformizar la nominación de las enzimas a nivel de todo el mundo y todos podamos comprender y hablar de la misma enzima en base a estos códigos y no estar hablando cada uno por su lado con diferentes criterios. Esa fue realmente la verdadera razón, que el incremento de enzimas y el descubrimientos se fueron cada vez encontrando mayor y mayor cantidad de enzimas, que se tornó esto un poco caótico, pero hubo que poner orden
Y esa orden la puso esta comisión internacional que nombró una comisión aparte, la Comisión de Enzimas, y le encargaron de que realmente se reúnan todos los enzimólogos del mundo y si se pusieran de acuerdo cómo denominar a las enzimas. Y surgió ese término de S seguido de 4 dígitos. Ese es en realidad lo que yo estaba preguntando. Bueno, ustedes han tenido por ahí la idea, ¿no? De que incluso, y es una cosa bien interesante porque claro, uno mismo dice, acá hemos leído que la creatina quinasa dice EC.2.7.3.2 y 2. Miren, uno pone así, bueno, si a mí me ponen un número, me dicen, por ejemplo, este encima, me ponen S y me ponen 3, 1, 8, 4. ¿Qué será eso? Yo tendría que ir a revisar un libro y buscar qué cosa está encima. Bueno, 3 me dice que es una hidrolasa, pero además, ¿con qué trabajo? ¿Cómo es? Eso porque nosotros no manejamos. Pero imagínense, esto le llega a un enzimólogo y esto lo lee como código al toque, ya lo tiene en la cabeza. Muy bien, está muy bien esto, ya es una cosa, trabajo en esto, es un grupo OH que se pone para acá, y al toque ya está describiendo. Los enzimólogos, los especialistas, digo, en enzimas, pues lo manejan esto de una forma tan sencilla que para uno, que para cualquier persona corriente como nosotros, podríamos decirle, bueno, que esa habría que, bueno, hasta donde yo llego es a la primera, pero la segunda, la tercera, la cuarta, ¿qué sabré yo? Pero ellos lo manejan muy bien. Entonces, en ese caso, entonces, no hay ningún problema. Nosotros no estamos pidiendo saber todo. Bueno, basta con que el primero no pues, ¿no? El primero, bueno, ahora el segundo es quién recibe, quién entrega, qué es lo que se necesita. ¿Es fosfato? ¿Es nitrógeno? ¿Es hidrógeno? ¿Qué cosa es lo que está haciendo? Pues todo eso está en código. Y los enzimólogos, repito, eso lo manejan ellos al revés y al derecho, sin ningún problema, porque ese es su campo. Nosotros solamente decimos la importancia que tiene esto y que en base a lo que también mencionó a la final Jorge Antonio, dice, sí, pero acá nos dice la reacción, efectivamente. Si yo tengo este código, 2732, así me dicen a mí sin que yo esté hablando de la creatina quinasa, estoy segurísimo de que si yo no sé, a mí me lo dan en forma aislada, el 2732, y yo inmediatamente, ¿qué cosa haría? Iría a un libro, y me haría, a ver, 2, ¿qué cosa es? Ya sé que es una transferasa, y es una fosfotransferasa, porque eso dice el siguiente número, pero ¿a quién le entrega? ¿De quién recibe? Y de repente, poco a poco, ¡ay! Esa es la reacción de la creatina quinasa, y de por sí estoy llegando a la creatina quinasa. Los que no sabemos, indirectamente uno puede hasta describir la reacción, sabe con quién trabaja, quién entrega y qué es lo que hace. Esa es la importancia y lo dijo en una forma muy rápida, muy bueno, general, aquí Chura. Lo dijo, no, realmente sí, es cierto, o sea, estas reacciones, estas siglas, ya son informativas. No solamente es un código para acordarse de memoria, sino que descifrando, allí está la reacción descrita, bien clarita, sin necesidad de que me la digan. Yo leo el número y los que manejan esto, pues van escribiendo y resulta que estamos frente a la reacción de la creatina quinasa, donde ponemos creatina o simplemente el grupo, luego el que recibe y dice, no, esta es la reacción de la creatina quinasa. Y como el último número, el último dígito, indica el nombre, pues ya lo tenemos. Dice, esa es la creatina quinasa, simplemente. Esa es la gran ayuda. Nosotros no, pero los enzimólogos, eso pues para ellos es muy fácil. Entonces, esa es la gran ventaja. Otra pregunta que estaba aquí era, ¿qué marcadores? Dice, ¿qué es una enzima marcadora? Indica el nombre de 5 de ellas, sin considerar la que ya se han nombrado, señalando el órgano que la producen y que indiquen el daño a qué tejido. ¿Qué es una enzima marcadora? A ver. Son enzimas que se localizan exclusivamente en determinados tejidos y también en los órganos y además un aumento de esto en la sangre indica un daño en el tejido.
Otras podrían ser las fosfatasa ácida, que es que bueno, es un órgano al que afecta es la carcinonina de próstata, la fosfatasa alcalina, enfermedades hepáticas y óseas, la amilasa, enfermedades pancreáticas, la transaminasa glutámico pirúvica en las enfermedades hepáticas y la transaminasa glutámico oxalacética, que son las hepatopatías y cardiopatías. Ajá. Y ahí están 5. A ver, su apellido. Cáceres Nina. Cáceres Nina, debo ver. Cáceres Nina Teresa Jesús. Muy bien. Así es. ¿Alguien más quiere aumentar alguna más? Yo, profesor. Ya, a ver. La lactato deshidrogenasa que la encontramos en el hígado, corazón, la creatinina quinasa que estamos viendo en el corazón, músculo o en el cerebro. También, Sí, la LDH que tenemos, otro que sea diferente. La lipasa en el páncreas, la elastina en enfermedades del colágeno, la arginasa en hepatopatía, la aldolasa en músculo o corazón, la pseudocolinstenasa, que la encontramos también en hepáticas. Ya, ¿su apellido? Aguilar González. Aguilar González, muy bien. Ya, está bien, eso hemos aumentado. En realidad el listado es grande, es un listado muy grande, pero todas esas tienen que ver. Cuando usted me ha dicho hace un momentito, usted me dijo la LDH, por si acaso, no es cualquier LDH, porque la deshidrogenasa láctica, o LDH así llamada, hay 5 isoenzimas. Una de ellas es la que es importante para determinar daño al miocardio. Otras mayormente no sirven. No recuerdo bien, pero es una de las isoenzimas que sí se tiene que hacer necesariamente la separación y saber que si está aumentada la LDH, cuál de ellas es la que está. Si está la que corresponde al miocardio, sí se confirma que realmente se trata de un infarto al miocardio, ¿no es cierto? O sea, no es la total, sino una de las 5 isoenzimas de la LDH. Eso cuando usted mencionó LDH. Y así es. Bien, entonces, y yo creo que han hablado mayormente de casi todas. Esa que tenía yo que tengo acá. Dice transaminasa y infarto al miocardio, la glutámico oxalacética, la glutámico pirúvica, hepatitis, o sea, hígado, la amilasa pancreática, pancreatitis, creatina quinasa, bueno, eso ya lo hemos visto, gamma glutamil, es otra muy importante, gamma glutamil, transpeptidasa, varias enfermedades hepáticas. De esta enzima justamente, miren, acá tendremos la LDH, pero ahí hay que decir cuál de las isoenzimas, no es simplemente LDH, sino una de las tantas. No recuerdo bien cuál de ellas es. Creo que es la 4 o la 3. La 4 me parece que es el indicador de daño al infarto. Lipasa pancreática, igual fructosa alcalina, ya me dijeron, ácida también. Y la troponina, que no es enzima, sino es una proteína, ¿no? Acá hemos puesto al final la troponina, pero ojo, troponina no es enzima. Y acá arriba decía enzima marcadora. Como ustedes mismos lo han dicho, o lo han dicho ustedes, cuando habla de enzima marcadora es aquella enzima que está de preferencia ubicada en un órgano o tejido especial, o sea que estas enzimas marcadoras no se encuentran en todos, sino tienen preferencia de localización en algún órgano o tejido, que cuando estos se dañan, están indicando un daño en ese órgano o tejido. Acá otro detalle, esa gamma glutamil transpeptidasa ¿no hay internet? No hay. Sí, la Disculpen, a ver.
Se ve bien todo, ¿no es cierto? Sí, profesor, sí se ve. Aquí es raro, porque acá, no sé por qué. No sé qué ha pasado con mi hijo, está en clases también. Se le ha ido él. Bueno, acá dice, miren, por ejemplo, acá yo les traigo acá uno a recuerdo. Esta gama glutamil transpeptidasa, en realidad dice acá, enfermedades hepáticas. Cuando esta enzima tiene ciertas características muy particulares. Yo hice un trabajo de investigación, una tesis, dirigí un trabajo de tesis justamente para unas señoritas, unas señoritas de nutrición. En ese tiempo, ¿cuál era el interés? Me parece que era el alcoholismo. Sí, algo así. El alcohol y la coca, algo así era. Esa mezcla de las dos cosas. O sea, con animalitos hicimos la prueba y queríamos saber de qué manera puede afectar la función, la función hepática. Y la cosa era bien, bien rara, que la TGP indica una cosa y la gamma glutamil indica otra. Por ejemplo, la TGP sirve cuando el daño es muy grande y es principalmente con alcohol. En cambio aquí, la glutamil transpeptidasa, este enzima, creo que con alcohol no pareciera como que una intoxicación o un daño por alcohol no se manifiesta con gamma glutamil transpeptidasa elevada, lo que sí indica con la transaminasa glutámico pirúvica, que es daño también hepático. Algo así, pero realmente había unas cosas un poco raras, en que realmente no siempre los dos indican daño, sino también depende quién ha generado el daño. Eso era algo muy, no un poco explicado, nadie conocía eso. Después, en el ya transcurrido el tiempo, en ese entonces no pudimos dar una explicación clara, simplemente que había diferencias, a esa conclusión llegamos, que el daño provocado por alcohol y provocado por un problema con coca, cuando es en extremos, no se manifestaba de igual manera con una enzima o con la otra. Que indicaban algún daño, no se podía decir. Lo que sí más bien logramos encontrar es que al final había sido de que cuando el daño es provocado por alcohol, la gamma glutamil transpeptidasa no se manifiesta elevada. Y es que ponía aquí un problema, que el alcohol termina de alguna forma interfiriendo la actividad de la enzima. Nosotros habíamos hecho el trabajo justamente administrando y todavía cuando posiblemente el alcohol todavía estaba en circulación. Ese fue el gran problema que no nos habíamos percatado. Cosas, detalles simples que a veces, como dice, no lo tomamos en cuenta en el momento. Estamos pensando en otras cosas, había sido simplemente una cosa tan sencilla, que este enzima es sensible, sí, pero no debe haber otra gente aquí que pueda interferir con su actividad. Es muy sensible a la presencia de trazas de alcohol. En cambio, el otro no habría problema. Algo así encontramos, un detalle que también llevó a discusión, las chicas decían, pero han hecho mal, ¿qué pasaba? Y me acuerdo como una cosa anecdótica. ¿Para qué se le administra al paciente el caso de nitroglicerina sublingual? A ver. Ya, profesor. Se le administra porque, bueno, la nitroglicerina sublingual creo que es un tipo de medicamento y más que todo, bueno, va a servir para tratar lo que es la angina y como vimos en este caso, el paciente presentaba angina, que es dolor de pecho y eso es a causa de que, bueno, ya sabemos lo que le ha pasado, ¿no? Que es cierto, su corazón está con una degradación, se podría decir que sus células están siendo así de esta forma y esto está ocasionando que, bueno, se tapone. Yo podría decir que puede ser a causa de la dieta del paciente que tiene sus vasos sanguíneos sí, o sus... ¿qué cosa? Acá la pregunta era, ¿por qué se administra? ¿Para qué se administra? Yo, profesor. Porque es La señorita que ha hablado, ¿quién es? Sí, profesor, ¿podría terminar la idea? La que ha hablado, ¿quién es? Yo, Chilpa Almanza.
Chilpa Almanza. A ver, primero voy a apuntarla, ¿ya? Chilpa Almanza. ¿Quién había hablado? Pero a ver. ¿Podría terminar la idea, profesor? Es que faltaba una parte muy importante. Ya, Ya. sí, termine. Esta nitroglicerina sublingual forma parte de un vaso, es un vasodilatador. ¿Qué quiere decir esto? Que va a, como su nombre lo dice, agrandar o dilatar, bueno, las arterias del corazón, va a actuar de esa manera, va a relajar los vasos sanguíneos y va a hacer que, bueno, esta angina ya no se produzca. Es lo que quería concluir, profesor. A ver, otra persona que iban a hablar. Yo, profesor. Adelante. La nitroglicerina se encuentra en una clase de medicamentos llamados vasodilatadores, como ya lo mencionó nuestra compañera. Su función sería relajar los vasos sanguíneos para que el corazón no trabaje tan duro y por consiguiente no necesite tanto oxígeno. A ver, su abrido. Choquepata sinticala. Choquepata, a ver. ¿Dónde está? Sin. Aquí, a ver, usted dice eso. A ver, mejor yo voy a aclarar la pregunta. Todos sabemos de que la nitroglicerina es un agente vasodilatador. O sea, decir vasodilatador es para ensanchar las venas que están un tanto obstruidas y dejar pasar más fluido, porque justamente estos dolores son por falta de irrigación, ¿cierto? Perfecto. El paciente se mejora allí. La pregunta que simplemente es aquí, y eso todos sabemos eso. La idea que todos me han dado están por ahí, pero yo les estoy aclarando. Entonces la nitroglicerina viene como parchecitos, parches que se ponen para que se absorban a través de la piel, y eso va a generar, es un vasodilatador al final. Actúa como vasodilatador. La pregunta es, aquí, que no está indicada, la nitroglicerina en sí no es un vasodilatador. Bueno, actúa como vasodilatador, pero ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Saben alguien? La respuesta, así como ustedes lo han dicho, está bien. Es un vasodilatador, así lo vende. Pero yo les digo, verdaderamente así ocurre, la nitroglicerina va a nuestro organismo y este es el que vasodilata, o cómo es su mecanismo por el cual la nitroglicerina actúa como vasodilatador. A eso voy. ¿Alguien sabe? Profesor, Sí, a ver. creo que aparte de ser vasodilatador, la nitroglicerina también es un analgésico, lo que va a llevar como que neurotransmisores al cerebro para no sentir dolor en esa zona. Pero más que ser analgésico, yo lo consideraría como vasodilatador, pero No, no sé claro, si... eso es a la par, como ya una señorita lo ha mencionado. Es, al ser vasodilatador, ya va a llegar, o sea, el dolor era provocado por esa oclusión, por esa obstrucción, que no había irrigación y se manifestaba con dolor. Al hacer la vasodilatación, ya puede irrigarse y el dolor se va. Justamente, ¿no? Porque el dolor es justamente causa de que no hay irrigación. Y lo que hace este vasodilatador es de que ya haya irrigación. Por tanto, ya no tiene por qué haber dolor. Eso está bien, claro. Pero no, la pregunta que le decía yo es, esa acción vasodilatadora del óxido nítrico, ¿cómo se explica? Porque es un vasodilatador, ¿cierto? La nitroglicerina es un vasodilatador. Pero yo quisiera, si es que por allí alguien ha leído, ¿cómo es que actúa la nitroglicerina para que sea vasodilatador? Con relajación. Sí, claro, pero ¿qué es lo que provoca la relajación? La nitroglicerina Provoca... Una desfluorización a través de la miocina. es la nitroglicerina, pero ¿es la nitroglicerina o un derivado que genera la nitroglicerina? Ahí voy. Les digo, entonces, es cierto, la nitroglicerina, o alguien sabe por ahí, la nitroglicerina, es cierto, es un vasodilatador, pero en realidad, directamente, él no hace ese proceso de vasodilatación. La nitroglicerina, cuando ingresa a la circulación, va a las células, ¿y qué es lo que ocurre dentro de la célula? Bueno, a nivel de esos tejidos. Profesor, disculpe. Sí, sí.
Averigüé diciendo que disminuye la entrada de calcio a la sangre y por lo tanto al final se produce la vasodilatación. Así es, Yo no sé, pero Katia. eso lo hace a través de otro mecanismo, que ya está en, claro, eso es fisiología por si acaso, ¿ah? No los estoy, solamente estoy queriendo ver hasta dónde han llegado, y si no, yo los ayudo. Eso que usted dice es cierto, ya es parte del mecanismo, ya está por allí. Pero ¿qué es lo que hizo? Justamente ese es el mecanismo ya de la vasodilatación. Por si acaso esto es fisiología, no tenía por qué meterme yo ahí, solamente quise ver, como son poquitas preguntas, quise ver Profesor, a dónde vamos. Miren, acá, disculpe. el óxido, ahí está, ya lo dije, la nitroglicerina se descompone en óxido nítrico, y el óxido nítrico es el que verdaderamente es el vasodilatador. Si le quisiéramos llamar quién es, justamente es el óxido nítrico. El óxido nítrico actúa como vasodilatador, activando eso que usted menciona, ese bloqueo de calcio, y eso va a provocar justamente la vasodilatación, porque la contracción lo hace con calcio. Y si el calcio no sale del ciclo endoplásmico, va a haber relajación. Pero eso lo hace a través de del GMP cíclico, que es enviado a través del óxido nítrico. ¿Y de dónde viene el óxido nítrico? De la nitroglicerina. Bien, todo es toda una cadena, pero ahí estaba la cosa. O sea que la nitroglicerina es un agente que se usa como agente relajante. Es un medicamento para la relajación, es un relajador, pero lo hace a través de la liberación de óxido nítrico. Este óxido nítrico actúa a través de una enzima llamada guanil ciclasa, que termina por producir GMP cíclico. Este GMP cíclico, no AMP, sino GMP cíclico, es el que va realmente a bloquear dentro de sus caminos en la salida de calcio, como lo ha dicho hace un momento, Chura, ¿no es cierto? Libera el óxido, bloquea la salida de calcio. Y sin calcio no va a haber contracción, por lo tanto va a haber relajación. El músculo se extiende y facilita de esa manera el ingreso de oxígeno a los tejidos que estaban antes sufriendo de oxígeno. Esa es, no sé, la explicación. Claro, como dije, esto es fisiología, no, según ustedes van a llevar así el curso, pero si hablan de esto, pues ahí tienen una idea. Pero ya saben, así de forma concreta, como yo estoy satisfecho con sus respuestas, el nitroglicerina es un relajador, es un agente relajante. Solamente yo quería ver si habían visto el mecanismo, nada más. Y entonces ya lo conocen. Le dice, ¿en qué se diferencia una isoenzima de otro en cuanto a su estructura, propiedades físicas y actividad? A ver. ¿Alguien que no haya hablado? ¿Alguien que no haya hablado? Profesor, ¿puedo participar? Sí, sí, a ver. Ya. Una enzima, en teoría, sería la variante de una misma enzima. Su funcionalidad es la que no va a cambiar, pero van a diferir en cuanto a estructura química, pero no tanto. Sus principales diferencias sería diferente movilidad electroforética, o sea, diferente punto isoelectrónico, diferente termolabilidad o alta-baja temperatura y diferente ubicación, como ya lo hemos visto que las CKMB se va a ubicar más que todo en el corazón, la CKBB en el cerebro y colon y la CKMM en el músculo esquelético. Perfecto, perfecto. ¿Su apellido? Chura González. Bueno, más explicado que lo que ha hecho Chura, pero ya no, ¿qué más cabría? A ver, o alguien quiere aumentar más. De repente se faltaba un poquito más, pero ha sido usted muy claro, ¿eh? Sí, realmente eso es. ¿Puedo aumentar algo? Sí, sí, encantado. Habla usted, adelante. Ya, como mi compañero tocó lo que es la creatina quinasa, yo le podría decir que es una enzima dimérica, es decir, que está compuesta por dos subunidades que son monómeros, como ya lo hemos estudiado en proteínas. Y bueno, una subunidad vendría a ser la M, que como dijo, ya era muscular, y la otra cerebral. Entonces, al combinar las dos, obtenemos un dímero, que son dos subunidades más que todo conectadas. Y bueno, y tenemos nuestras variantes que como dijo las encontramos aquí. Si es B es el cerebro y si es M es muscular. Eso es lo que quería aumentar. Bueno, en el caso de la creatina quinasa. Así es, porque pueden haber otras, ¿cierto?
todas aquellas enzimas que tienen más, o sea, que tienen isoenzimas, normalmente tienen diferentes localizaciones. El ejemplo que le han puesto es de catina quinasa, que es el que estamos estudiando. Pueden haberlo fijado otros. ¿Su apellido? Chilpa. Chilpa. A ver, muy bien, Chilpa Almanza. Sí, efectivamente así es. O sea que... algo más de acá, solamente hablar, a ver, acerca de las isoenzimas. Claro, si podemos decir, están formadas por más de una subunidad, ¿han visto? Todas las isoenzimas, para que sean así consideradas, tienen que obligadamente ser proteínas poliméricas, es decir, estar constituidas de más de una cadena polipeptídica. Pueden ser dos, que se pueden repetir dos A, dos B, o toda la combinación, o pueden ser tres, pero siempre son más de una cadena polipeptídica. Eso para que puedan haber variantes de la misma enzima. Como lo dijo muy bien su compañero Chura, tienen el mismo tipo de actividad, catalizan la misma reacción, pero tienen ciertas diferencias en cuanto, entre ellas, ¿cierto? En cuanto a su movimiento electroforético, en cuanto a su punto eléctrico, en cuanto a su KM, van a tener, claro, no va a ser muy crítica, pero va a haber diferencias. Y eso las permite justamente separarse en electroforesis o también ser separadas o identificadas por anticuerpos, ¿cierto? Y eso justamente es lo que está también empleando hoy en día, porque el trabajo a veces de separarla por electroforesis también ya resulta hay demora. En cambio, el usar anticuerpos, eso es bueno. La desventaja está en que a veces lo siguiente, si usamos un anticuerpo contra, por ejemplo, sería para descarte, no en todos los casos. Imagínense que tengamos que usar reacción con anticuerpo para la creatina quinasa. No habría forma, salvo solamente para descartar a una de ellas. Por ejemplo, ponemos el anticuerpo contra la M. Con la M yo puedo saber si estoy en la MB o la MM. Ya estoy descartando la BB. Y si pongo anticuerpo para la B, voy a saber solamente que eso puede estar en la MB y en la BB. Entonces la que nunca se podía diferenciar por anticuerpo es la del miocardio, ¿cierto? Porque siempre va a dar positivo, porque tiene, si le pongo M, da positivo. Si le pongo la B, también da, o sea que no habría. En esos casos crea dificultades de usar anticuerpos. Y entonces la corrida electroforética sería la más óptima. En otros casos no, donde se diferencia, al menos en una, no está presente en otra. Es siempre, en este caso, las corridas electroforéticas las que todavía ayudan. En cambio, en cuanto a otros complejos proteicos, allí sí, como el caso del que hablamos de la troponina, son diferentes. Entonces ahí sí puede haber uso de anticuerpos. Por eso es que se está haciendo cada vez más aceptado el uso de esas proteínas marcadoras y las diferencias que pueden marcar la presencia de daño en un órgano o en otro. Algo más que estaba queriendo ver de las isoenzimas, pero mayormente eso es. No creo que me haya pasado, que ustedes lo han dicho todo. Aquí, que son isoenzimas, isoformas en temperatura. También hablaron de la termoestabilidad, como el caso de la LDH, por ejemplo. Allí hay unos que son estables, otros que son inestables. Y eso también permite su identificación. Lo que iba a decirles es, eso es lo que se me está pasando un poquito. De todas maneras, para tener algo presente. Que también esas, si están formadas por más de una subunidad, cada subunidad es codificada por un gen diferente, por si acaso. Si son A y B, pues hay un gen para la subunidad A, un gen para la subunidad B. Y ya depende de qué tejido, donde solamente se exprese la A, en otro la A y la B, y en otro solamente la M, ¿cierto? Para hacer igual para otros tipos de isoenzimas que pueden tener 3, 4, 5 o más isoenzimas. Dice, ¿por qué se dice que un método enzimático en el laboratorio clínico es mejor que un método químico? A ver, ¿por qué un método enzimático es mejor que un método químico? ¿Alguien que no ha hablado? A ver.
que dice Andrade, que dice Asto, que dice Béjar Zanca, por ejemplo. Otro que tampoco he hablado aquí es Calcina, que dice Carrillo, que dice Capa. Profesor, ¿sería por la sensibilidad que tienen las enzimas a las muestras de lo químico? ¿Cuál? ¿Cómo? La sensibilidad que tienen las enzimas. Sí, esa es una. Otra. Y ahí los químicos. Los químicos, si bien no son muy eficientes, pero son más, ¿cómo se dice?, confiables, ¿se podría decirlo así? Y ya, Tal vez. superior. Capa Ya, Romero. superior. Capa Romero. Capa Romero, Adriel. A ver, mire, Adriel ha dicho una parte. A ver quién completa la idea. Profesor, acotando lo de mi compañero, que el método enzimático es mucho más específico y permite ver una relación interproteica y enzímica. Por ejemplo, hace años, para, digamos, hallar la glucosa en sangre, se usaba como que unos reactivos en cuanto a química, pero estos Ajá. eran como que daban falsos positivos porque podían medir también fructosa o galactosa. En cambio, con el método enzimático, para cada molécula hay como que una enzima. Así es. A ver, superior. Chura González. Ah, ya, tiene que haber otra persona, bueno, no importa. Efectivamente, sí, eso es la verdad. ¿Alguien más quiere aumentar para yo después englobar? A ver, ¿alguien más quiere intervenir al respecto? Hasta ahí te están hablando bien, ¿no? Por si acaso las respuestas están perfectas. ¿Pero alguien quiere más añadir un poquito más? Como el ejemplo que me ha puesto Jorge Antonio, básicamente, y también lo dijo ya más antes su compañero, que habló, antecedió, que fue Ariel, ¿sí? Dijo la verdad, así es, Ariel Manuel, ¿no? Capa Romero, también dijo eso. Miren, efectivamente, un método enzimático, las enzimas son específicas. ¿Qué quiere decir específicas? Que una enzima solamente reconoce a un sustrato y punto. No se puede equivocar con otro. Si tengo una colesterol esterasa, pues la enzima va a reaccionar con el colesterol que está esterificado. Si por allí existe otro ciclopentano peridofenantreno, que es la característica propia del colesterol, no va a trabajar con él. Como usted lo dijo bien claro, si tengo aquí una glucosa, quiero saber los niveles de glucosa que están en sangre, pues yo le pongo la enzima, será una glucosa oxidasa. Solamente esta enzima va a reconocer a la glucosa, a ninguna otra más. Pero si yo hago la determinación de glucosa por un método químico, ¿en qué se basan los métodos químicos? En una reacción que la dan un grupo de compuestos que tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, el método de, a ver cuál le voy a decir, el método de Benedict. El Benedict usa el poder reductor de los monosacáridos. Y cuando uno se determina glucosa en sangre, estamos usando el poder reductor que tiene la glucosa. Si tenemos poder reductor en sangre, quiere decir que tenemos glucosa. Es cierto, glucosa es el carbohidrato o es el monosacárido más común o más abundante en circulación. Pero ojo, será el que está más abundante. Pero por ahí no podrá haber fructosa, no habrán trazas de manosa u otros monosacáridos que también son reductores. Alguien me dirá, sí, pero poquito. Ya, Pepe, ese poquito también está sumando a la acción. Por lo tanto, cuando uno determina, por ejemplo, por métodos químicos, estos simplemente se basan en estructuras o ciertas propiedades. Propiedades reductores, pues no solamente la glucosa es reductora, también hay otros. Pero aunque sean poquitos, también están interfiriendo. En cambio, la enzima, si le pongo una glucosa oxidasa, pues será para glucosa. Si le pongo una fructosa oxidasa, pues será para fructosa. Ningún otro más. Igual, cuando otros métodos químicos utilizan, por ejemplo, estructuras. Por ejemplo, el ciclopentano-fenantreno, que caracteriza al colesterol, es lo que se utiliza a través de una reacción
que tiene cobre, fierro, una serie de reacciones de activos químicos que al final forman un complejo y dan un color. Como sabemos que que la cantidad mayoritaria de ciclopentanos peridofenantrenos pertenecen al colesterol y el colesterol es el más abundante en los esteroles, casi diríamos en un 99% en nuestra circulación, pues decimos, determinando esa estructura a través de un método colorimétrico, podemos saber cuánto de colesterol tenemos. Pero viene la misma cosa. ¿Acaso únicamente tenemos colesterol? ¿No podrá haber ahí un ergosterol o otros esteroles que se encuentran en pequeñas cantidades, los mismos sales biliares que todavía mantienen algo de ciclopentano fenantreno? ¿No podrán haber un poquito en circulación? Sí las hay, y también estarían sumando. Por lo tanto, los métodos químicos, desde el momento en que utilizan ciertas propiedades o ciertas estructuras para identificar a un compuesto determinado, ya están introduciendo en sí un cierto margen de error, que puede ser poco, pero de todas maneras no son 100% seguros. En cambio, el método enzimático, a las enzimas no las engaña nadie. Si quiero determinar el colesterol, la pregunta es, ¿cómo está el colesterol en circulación? En su forma unida, o sea, esterificada. Pues bien, uso una enzima colesterol esterasa. Esta enzima solamente va a reaccionar con la colesterol esterasa. Ningún otro compuesto que se le parezca no va a reaccionar, lo que sí lo hubiera hecho un reactivo químico. Esa es entonces la explicación, ¿ya? Miren, ustedes han dado bien la idea, pero eso es la especificidad. Lo que dijeron especificidad están en lo correcto. Al decir específicos, también ya estamos introduciendo el término de sensibilidad. Cantidades pequeñísimas ya son detectadas por las enzimas. En cambio, el método químico no, tiene que ser gran cantidad y todavía sumado con otros compuestos más que a veces pueden estar interfiriendo. ¿Cierto? Entonces son específicos y eso le confiere al final sensibilidad, o sea, más confianza. Cantidades pequeñísimas ya pueden ser identificadas por estos métodos. Muy bien. Dice acá, ahí está el método enzimático. Son enzimas altamente específicas, eso es lo que salva. Otra preguntita. Dice, en los pacientes con infarto al miocardio se recomienda en el tratamiento de ácidos grasos poliinsaturados. ¿Cuáles son los recomendados y en qué tipo de fuentes se encuentran? Lo que hace, por ejemplo, un ácido graso poliinsaturado es mejorar el funcionamiento del corazón tras sufrir un infarto. Además de que también mejora la supervivencia en los pacientes que habían padecido un ataque al corazón. Suministrar a los pacientes que han sufrido un ataque cardíaco dosis diarias de ácidos grasos, como el omega 3 durante 6 meses, reduce las cicatrices y mejora la función del corazón. Y eso los podemos encontrar en los pescados como salmón, trucha de río, caballa, entre otros, los mariscos, y también en algunas fuentes vegetales como el aceite de soya, el aceite de canola, las nueces y las semillas de linaza. A ver, ¿su apellido? ¿Apellido? ¿Apellido? Cáceres, profesor. Cáceres, ¿no? Sí. Ahora hay una preguntita. Bueno, a otra persona, a ver que ojalá participe otro. Yo, profesor. ¿Cómo actúan? ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen para bajar, para que se conviertan así? Porque mucho hablamos que omega 3 a diestra y siniestra. Pero ¿cómo es que actúan? ¿Cómo es que se explica esos efectos benéficos? A ver. Profe, ¿puede agregar? ¿Sí? Bueno, de las grasas poliinsaturadas se les recomienda a los de problemas cardíacos porque reduce el colesterol LDL. Ya sabemos que el colesterol LDL es el malo y ayuda a controlar sus niveles. Y obviamente las grasas poliinsaturadas son grasas esenciales. Al ser esenciales se tienen que suministrar en los alimentos porque no los sintetizamos. Y el omega 3 y el omega 6 son esas grasas, ya que el omega 3 son buenos para reducir los triglicéridos en los niveles de grasa en la sangre, y el omega 6 es bueno para controlar el azúcar en la sangre y reducir los riesgos de diabetes.
Ya, a ver, apellido, Béjar. Béjar, Zanca. Béjar Chanca. ¿Sí? Henry Béjar. Sí. Sí, Henry Béjar, muy bien. Aquí está. A ver, lo que dice Béjar es cierto. Eso mucho hablamos de los omega 3, omega 6. Entre el omega 3 y el omega 6, dejémoslo al omega 6 porque ese más bien es malo. El omega 3 es el único bueno, ¿cierto? Y lamentablemente no tenemos ningún producto donde la relación esté a favor del omega 3. Siempre está al lado el omega 6, que en cierto modo le quita un poco lo bueno. Ahorita vamos a hablar por qué el omega 6 y omega 3. El bueno al final es el omega 3. ¿Alguien sabe, aparte de esto que hemos hablado, cómo es? Me dicen que porque baja los niveles de LDL y aumentan los HDL. ¿Alguien sabe cómo hace esto? Profesor, A ver. yo le podría hablar de algo de lo que es la estructura, que es lo que se diferencian los ácidos grasos insaturados de los saturados. Sabemos que los saturados son malos y los insaturados son buenos. Bueno, los saturados en su estructura no presentan doble enlace. Y mientras que los insaturados, los monoinsaturados presentan un doble enlace. Los Lo que te preguntaba era de cómo se explica el que los ácidos grasos insaturados disminuyen los niveles de LDL. Podría ser que, bueno, como al presentar esas características, lo que está taponeado en lo que son las arterias, vasos, etcétera, como va a presentar esto, va a poderlo, como que decirlo, va a poder sacarlo, va a poder destaponar, por así decirlo. Bueno, es una deducción que yo saqué, que como está taponado, al momento de consumir estas grasas, lo que va a hacer, se va a producir más HDL, que es el colesterol bueno, y como que son tipo proteínas que van a transportar lípidos. Entonces, va a venir aquí a lo que son las arterias y va a agarrar ese colesterol que está obstruyendo, se podría decir, la arteria, y lo va a liberar, lo va a ir despojando poco a poco. ¿Su apellido? Chilpa. Chilpa, a ver. Sí, hay algo ahí, pero eso le pregunto porque, ¿saben por qué? Mucho hablamos de los omega 3, omega 6 y que bajan los niveles de colesterol, pero cuando yo pregunto, ¿cómo hace? nadie me responde, ¿eh? Y yo no tengo una respuesta en realidad concreta a esto que yo mismo estoy preguntando. Dije de repente ustedes, o allí por notición, que a veces comentan, donde más comentan de ellos, les pregunto, especialmente a una amiga de allí, de una profesora, que hablaba, le digo, ¿cómo disminuye? ¿Me puedes explicar? Porque bioquímicamente yo no tengo hasta ahorita una respuesta. ¿Cómo se explica el mecanismo a través de que cuando ingresa a la célula o ingresa a nuestro organismo el omega 3 o los grasos insaturados, se traduce eso en una disminución de los niveles de LDL y un aumento de los HDL? Me dijeron, bueno, sí, pues mira, porque baja, pero yo digo la explicación bioquímica, ¿cómo hace? La reacción, ya no importa, ¿cómo hace? ¿Cómo ocurre eso? Mira, me dice, ya no sé, es que no sabe, no hay una, yo le preguntaba eso por si acaso, ¿no? No es por, yo también digo, yo me he hecho la pregunta y buscado por todos lados, en ningún lado explican de por qué, cómo es el mecanismo por el cual que explica así en forma bioquímicamente, el mecanismo de que cómo hace para disminuir, sobre quién tiene que actuar. Lo que yo tengo algo visto aquí era de que baja, normalmente lo que hace es lo siguiente. Eso lo vi, pero ya lo he querido encontrar y ya no más. Los ácidos grasos insaturados, en primer lugar, generalmente son los que esterifican al ácido graso. Los ácidos grasos, cuando se esterifican con ácidos grasos insaturados, esos son los que realmente se encuentran en circulación.
ya sea como, principalmente están en las en los HDL y también en las LDL, pero mayormente van localizados o van por tienen cierta predilección por estar más incorporados en el grupo de de las HDL. Entonces, por tanto, eso se estaría incrementando, disminuyendo. O sea que el unir el colesterol, esterificarlo a un ácido graso, mayormente estos tienen mayor capacidad de unirse al colesterol, los esterificados. Y al estar al ácido grasos insaturados, esos mayormente son tomados por las partículas de HDL. Eso lo vi, pero como dije, no sé si el que lo escribió, al autor que puso, se le chispoteó, pero yo dije, ahí encuentro pues, la explicación. Ahora, ¿por qué ya habría que ver ya la estereoespecificidad? Porque ustedes recordarán que no es lo mismo un ácido graso insaturado en la posición 3, en la 6, que un ácido graso saturado. En el espacio, el otro va formando algunas inflexiones. Esas inflexiones, esta conformación, es probablemente la que va a servir como una especie de selectividad para que sean incorporados al colesterol y luego ese colesterol sea mayormente captado por las HDL y no tanto por las LDL. De esa forma disminuyen las LDL y aumentan las HDL. Como dije, esa era para mí la explicación precisa. Cuando lo quise nuevamente buscar, ¿dónde le he visto? Como cosa del diablo, nunca más lo volví a ver. Pero la idea, si es que es así, sería la explicación más razonable. Claro, hay otras que explican por otro lado, otras posibilidades que brindan, que son normalmente que los ácidos grasos, que cuando el colesterol está esterificado a un ácido graso poliinsaturado, principalmente los omega 3, son los que normalmente se van a dirigir hacia la síntesis de otros derivados, por ejemplo, las prostaglandinas. Ustedes saben muy bien que las prostaglandinas son formadas a partir del ácido araquirónico, que tiene 20 átomos de carbono y tiene 4 dobles enlaces. Uno de esos también es omega, el omega 3. Son omega 3, los de 20 átomos de carbono. Y estos normalmente entonces se menciona por allí que también el colesterol cuando se esterifica a ácido graso para el ácido araquirónico, este normalmente es orientado, dirigido hacia la síntesis de prostaglandinas. Pero está bien, es el ácido graso. Pero ¿qué hace el colesterol? Como que lo saca, como que lo retira de la circulación momentáneamente. Claro, porque lo que se va a utilizar es el ácido graso. Solamente el colesterol está sirviendo como un portador. Pero después quedó tampoco en nada ellos. Porque decimos muy bien, averiguando bien de dónde vienen las prostaglandinas, no vienen de ese camino. ¿A dónde van? Este ácido graso normalmente son captados por las lecitinas que forman la bicapa lipídica. Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3, o los omega 2, o los omega 6, estos realmente están presentes en toda la bicapa lipídica de nuestras células. Por lo tanto, ingresar allí es mejorar la funcionalidad de las membranas. Y cuando se tiene que usar para la síntesis de prostaglandinas, son ese ácido graso araquirónico el que es servido para ello. Entonces, por ese lado se da ese escape, que ese colesterol está siendo llevado, porque normalmente estos vienen a través de una serie de portadores, que normalmente es el colesterol. El colesterol entrega esa lecitina le entrega su ácido graso poliinsaturado. Son pinceladas, pero en forma concreta no está bien descrita. También se dice de que la captación de los ácidos grasos, de las lipoproteínas por las células a nivel de arterias, la que conforman la placa ateromatosa, es también otra de las complicaciones que se sabe ocurren. ¿Pero qué la provoca? Las LDL. ¿Y qué pasa cuando hay ácidos grasos poliinsaturados? Estos están presentes en las HDL. Por allí que yo dije, eso que yo encontré tenía cierto detalle, porque esos son reconocidos por otras enzimas.
y dentro de la célula quien ayuda a degradar y a evitar esta explosión oxidativa provocada por las LDL no ocurre cuando hay ácidos grasos tipo omega 3 presentes en las HDL, que también logran ingresar. Todo esto son cosas que yo digo lo siguiente. Yo siempre me he preguntado, y les pregunto muchas veces a la gente de nutrición, a sus profesores, algunos con los que tengo confianza, les pregunto, oye, tanto que dicen ustedes, ¿me puedes explicar? Porque yo siempre tengo la duda, siempre he tenido la duda hasta ahorita. Con lo que yo leo todavía no me convenzo para decir, explícame cómo es la reacción bioquímica, pues, que explica de cómo es que bajan los niveles de colesterol, la presencia de los omega 3. Me dicen cualquier cosa menos la respuesta. Creo que yo, en ese caso, con lo que yo les acabo de decir, estoy sabiendo más, pero es lo que yo en una parte se especulo, otra parte me parece haberlo leído y nada más. ¿Ven? Pero es cosa interesante esto, ¿eh? Una cosa muy, ¿y qué es lo que ustedes manejan bastante? Omega, es cierto, ahorita todos sabemos el resultado, pero no me dicen cómo. Saben muy bien de que el omega 6 es, al contrario del omega 3, hace lo contrario, ¿cierto? Los omega 6, si bien es cierto, son esenciales, para algunas cosas sirven mucho, pero también en nuestro organismo pueden provocar inflamación. ¿Y quiénes son antiinflamatorios? Los omega 3. Entonces, por eso que se dice, se trata de buscar. Muchos decían, el aceite de soya. El aceite de soya tiene mayor cantidad hay una gran cantidad de omega 3, pero ojo, siempre está de la mano con el omega 6 que no lo deja para ningún lado. Donde está el omega 3, que es el bueno, también se mete el omega 6, que no es del todo malo, pero no es tan bueno como el 3. ¿Ya? Esas cositas, de repente más adelante ustedes lo pueden profundizar, ver, y ahí está la cosa, ahí vamos aprendiendo todos. Allí ponía justamente algo, en esta pregunta dice acá, poliinsaturados, a poner acá, eso es lo que estábamos hablando, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega 3, de origen marino, bueno, ahí se encuentran en esas fuentes, como ya me lo dijeron ustedes, presentes especialmente en pescados, granos azules, el EPA y el DHA, son transformados eicosanoides y docosanoides, que tienen poderosos efectos antiinflamatorios, ¿eh? Y que antagonizan el efecto del omega 6. Claro, el omega 6 es inflamatorio, y estos dos que son omega 3 tienen efecto antiinflamatorio. Pero eso no explica de que sean para casos de infarto al miocardio. ¿Qué tiene que ver la inflamación? Claro que acá en cierto modo es bueno, porque cuando hay ese infarto también hay una inflamación. Y los omega 6 van a combatir el problema de inflamación que se puede dar. ¿Por qué inflamación? En casos de infarto, probablemente la inflamación ya sería muy tarde, porque ya estaría muerto el paciente. Pero de todas maneras, esa inflamación viene, y ese dolor acusa inflamación momentánea, que es inmediatamente apagada por el efecto antiinflamatorio que tienen los omega 3. En el momento en que hay ruptura, daño de estos tejidos, se va liberando el contenido celular. Entre ellos están las enzimas lisosomales, que comienzan a digerir células vecinas, y ante eso se dan cita algunos agentes para combatir, o sea, el sistema inmunológico, para combatir esa pequeñísima, ese foco de infección que se da allí. Y allí da un ligero proceso inflamatorio. Y allí, para esos casos, está el proceso antiinflamatorio de los omega 3. Acá dice los omega 3 influencian indirectamente la funcionalidad. Esto es lo que no se sabe, a eso yo iba. Influencian indirectamente. ¿Cómo lo hacen? No sabemos. Solamente se sabe de que estos eicosanoides, estos omega 3, influencian indirectamente la funcionalidad del cardiomiocito y su endotelio vascular, inhibiendo la agregación plaquetaria.
y disminuyendo los niveles plasmáticos de lipoproteínas de muy baja densidad. Mecanismos que en su conjunto desfavorecen la aterogénesis. Pero ¿cómo lo hacen? Es lo que yo quería saber. No se explica. Se sabe nomás que esto ya es la respuesta. Se ha demostrado eso. Pero cuando queremos hablar cómo lo hacen químicamente, no. Eso es lo que les digo. La respuesta sería de esto, estaría aquí más que todo. Esta sería la respuesta. Y la parte de la que, cuáles son las recomendadas fuentes, estaría en la parte de aquí arriba. Esto, lo que yo les preguntaba a ustedes es, ¿y cómo se explica esto? Bioquímicamente no se encuentra. Yo también he querido buscar, no hay cómo explicar esto, que cómo agregan, eso es lo que les decía hace un momentito, disminuyendo los niveles plasmáticos de lipoproteínas de muy baja densidad, mecanismos que en su conjunto desfavorecen la aterogénesis. Allí se da una serie, incluso aquí se da una producción de radicales libres que terminan endureciendo, formando unas células espumosas que se llama así, y que van cada vez agregándose y van formando la placa ateromatosa. Pero todo eso es favorecido por las LDL, y cuando hay HL no se da eso. ¿Cómo lo hace? Es lo que no sé. ¿Ven? La última preguntita. Dice, la mioglobina es otra proteína utilizada en el infarto agudo al miocardio. ¿Cuáles son sus características de su uso en el análisis clínico? A ver, ¿qué me lo dice? Profesor. Sí, hable usted. Bueno, la mioglobina va a ayudar a una identificación precoz de los problemas cardiovasculares agudos y va a permitir comenzar con un tratamiento adecuado lo más antes posible. Y bueno, con respecto a su principal utilidad clínica, va a consistir en que cuando va a ser negativa, pues va a descartar la posibilidad de necrosis miocárdica y va a servir así para descartar un infarto agudo de miocardio. ¿Ya? ¿Su apellido? Andrade Taipe. Andrade Taipe. Andrade Taipe. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Andrade? ¿Andrade sí, Taipe? Profesor. ¿Sí? Sí, Andrade Taipe. Ya, muy bien, gracias. Profesor, también la mioglobina es una proteína de bajo peso molecular utilizada como marcador para justamente identificar un infarto agudo de miocardio. Sí, perfecto. Cuando alcanza niveles, porque tiene la posibilidad de alcanzar niveles séricos útiles para su diagnóstico a partir de las 3 horas y un pico máximo aproximado entre las 6 a 12 horas y cediendo a las 24 horas. Y por eso obtiene ese valor predictivo negativo. Muy bien. A ver, ¿su apellido? Carrillo. Carrillo Mamani Kelly, ¿no? Ya, muy bien. Estaba faltando, no había participado antes. Está perfecto. Muy bien. Carrillo. Otra persona que quiera opinar más. En sí la mioglobina sirve para descartar un infarto agudo al miocardio. Y también otra de las características en el aspecto clínico es que tiene una alta sensibilidad y a nivel del tejido cardíaco no va a ser muy específico, pero sí va a descartar un infarto. Así es, ayuda, ¿no es cierto? Así es. ¿Tu apellido? Choquehuayta. Choquehuayta, ¿no? Muy bien, Mario. Sí, muy bien. ¿Ya habló más antes, no? ¿Usted o no? ¿Sí, no? Sí habló. Acá tenía yo una que no sabía si era. Usted estaba medio perdidito. Ah, sí, ahora sí ya está. Fue visto mal. A ver, usted, una preguntita. ¿Usted ha hablado antes o no? ¿Choquehuayta? Sí, ¿habla usted antes o no? No, esta es mi primera vez. Entonces aquí, están tan juntitos que le puse, entonces aquí también, ya, muy bien. Le iba a desfavorecer a la otra gente que había hablado antes, que era Chon Silva, sí, había hablado ella, y aquí estaba tan juntito que se estaba, y ahora sí. Gracias, muy bien. Me iba a cometer un error ahí. Sí, muy bien, gracias. ¿eh? Así es. A ver, ¿qué más? A ver, sí, ¿algo más?
Em, mm, Como dicen mis compañeros, ¿no? Esta mioglobina va a estar presente en el músculo, pero no solo también en el corazón. O sea, puede estar presente en cualquier tipo de músculo, por lo que no es tan recomendada, diría yo, para hacer análisis. Pero lo que sí recomendaría es que si vamos a hacer un análisis con esta mioglobina, que es la que capta oxígeno, podremos utilizar la que es la troponina, que es como que más ya específica del corazón, y así podemos descartar eficientemente lo que es el infarto. Así es. ¿Su apellido? Chilpa Almanza, profesor. Chilpa Almanza. Sí, mire, lo que usted dice es cierto. Hay una preguntita que decía allí. A ver, para esta pregunta, al final dice, ¿cuál es la característica de su uso en análisis clínico? ¿Cuál es la importancia de su uso? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la importancia de todo esto? ¿Cuál sería la ventaja que tiene? Aunque a veces de repente no es tan específica, pero ¿cuál sería la ventaja? Yo, profesor. Sí, a ver. Bueno, se usaba la mioglobulina como un marcador biológico y su importancia era porque daba como que una prueba muy rápida en comparación a las que se tenían. Por ejemplo, la mioglobulina de 2 a 4 horas empezando el postinfarto, en cambio la CKMB da como a las 3 hasta las 6 horas y es por eso que se lo usaba. Pero ahora, como dice mi compañera Silvana, como que ahora es mejor utilizar los análisis por troponina. Así es. Perfecto. Eso es su opinión. Chura González. Chura González. Muy bien, Jorge Antonio. Efectivamente, es lo precoz. A veces se busca también la precocidad. Esta aparece primero, además hay que esperar mucho tiempo. En cambio, en ese caso, se manifiesta el cuadro y casi inmediatamente ya se le puede encontrar, ya se le puede detectar. Esa es una ventaja. Tiene desventajas, cierto, pero la ventaja grande con respecto a demás es el tiempo. A veces mucho se quiere del tiempo, no hay que esperar tanto rato para que aumente o lo encontremos. En este caso ya se manifiesta, tan luego se presentó el problema que tiene el paciente, ¿cierto? Muy bien, eso es la verdad. A ver, más preguntas, creo que ya no hay más preguntas, a ver. Ya no hay. Bueno, aquí está. Profesor, una pregunta. Digo usted. ¿Cómo se le llama a este tipo de análisis? Porque yo pensé que se llamaba análisis enzimático, pero es como que muy general. ¿Cómo se le llama específicamente para pedir de la CKMB? O de la troponina. ¿Troponina o mioglobina? Primero de la troponina, o sea, ¿cómo se le dice a ese análisis? No, es simplemente de determinación de troponina. Son análisis bioquímicos. Ya, o sea, no tienen un nombre así como específico. No es enzimología. Aquí es un análisis de proteína. Así como uno a veces pide determinación de proteinuria o proteinemia, cuántos niveles de proteínas hay para descartar si es hipoproteico o hiperproteico. En este caso es la determinación de los niveles de tal proteína. Así en forma, igual también la mioglobina. No es enzima, simplemente se dice el análisis de tal proteína y ya no tiene un nombre específico, simplemente son proteínas específicas, marcadoras. Identificación o cuantificación o determinación de tal proteína y hacen la relación. Así es como se pide y así es como normalmente lo ordena el médico, dentro de todo lo que es análisis bioquímicos. ¿Cuál es su apellido de todas maneras? Jorge Antonio. Chura González. Chura González, muy bien. Así es, eso es. Todas esas cositas, pregúntenlas. A veces nos quedamos en duda. O sea, no tienen un nombre específico todo eso. Siempre que son análisis bioquímicos. Y análisis bioquímicos implica enzimas y proteínas, aquellas que son marcadoras, ¿no? Como el caso que estamos aquí observando. Miren, solamente han sido siete preguntas, pero creo que los hemos agotado todas y prácticamente ya no hay mayor cosa que... Sí, ¿habla usted? Quería compartirle algo que me causó un poco de curiosidad. Quería preguntarle a ver qué opina al respecto. Es acerca del aceite de coco, ¿ya? El aceite de coco tiene grasa, pero esta grasa es saturada.
Pero lo curioso que leí en un artículo decía que esta grasa saturada del aceite de coco es buena para el corazón, a pesar de que es una grasa saturada. Y más que todo, supuestamente lo que decían era porque no eran largas sus cadenas, se podría decir que eran grasas de cadena corta o algo así. Entonces, no sé qué opina el profesor al respecto, porque yo pregunté también a otra Miss y bueno, me respondió más o menos, pero igual me quedé con un poquito ahí de duda. No, mire usted, en realidad es cierto. Hay muchas grasas que son, por ejemplo, las grasas de tamaño de cadena corta, como son, por ejemplo, el ácido de 6, 8, 10 átomos de carbono. Por ejemplo, a ver cuáles son. A ver, son el ácido, a ver, vamos a ver desde más abajo. Ácido acético, butírico, luego viene ácido acético butírico, el de 6, no es linoleico. Bueno, los de 6, los de 8 y 10 átomos de carbono, estos son ácidos grasos, principalmente los de 8, 9, 10, son ácidos grasos de cadena corta. Esos no tienen ningún inconveniente, ningún problema en metabolizarse. No tienen ese problema que tienen los ácidos grasos de cadena larga, saturados. Son saturados, sí, pero su metabolización es rápida y no requiere ni siquiera de carnitina para ser ingresados. Y como fuente energética son a veces la solución cuando hay un déficit de carnitina. Porque ustedes saben muy bien de que cuando hay déficit de carnitina, realmente ¿cuál es la solución? Porque si no hay carnitina no se pueden aprovechar los ácidos grasos de cadena larga, cualquiera que sean, saturados o insaturados. Entonces, ¿de qué se va a nutrir la célula a partir de ácidos grasos? Ahí se recomienda ácidos grasos de cadena corta. Y por ejemplo, ¿por qué? Porque cadena corta no tienen esa barrera y además son tomados con mucho mayor facilidad para fines energéticos. Esa podría ser la respuesta concreta. O sea, los ácidos grasos de cadena corta no están implicados mucho, a pesar de que son muy pocos. En circulación en los alimentos son escasos. Por ejemplo, eso se encuentra, ácidos grasos de cadena corta se encuentra en la margarina. Margarina es hecho también a base de ácidos grasos, no es de la mantequilla, de la leche, porque no es de la leche, de la grasa. Ahí hay cortos y también hay de cadena larga. A veces se recomienda la leche o sea, la grasa de la leche, que tiene una abundancia de ácidos grasos de cadena corta, que son muy cotizados. Pero hay otros productos vegetales que, como usted dice, yo no sabía eso del coco, pero hay otros productos que sí tienen y son la fuente de ácidos grasos para muchos productos. Entre ellos también la margarina. La margarina está presente combinada por ácidos grasos de cadena corta, tanto de leche como también de productos vegetales, sin decir cuáles son estos. Ahora usted me dice de coco, probablemente haya encontrado eso, pero la ventaja es de que estos ácidos grasos se metabolizan con bastante facilidad. No tienen esa barrera de que tienen que entrar a la mitocondria a través del ácido palmítico, de la carnitina y todo un proceso. Es cierto, brindan más energía, pero demoran en su metabolismo y además tienen las otras complicaciones de almacenaje. Las de cadena corta no se almacenan, por lo tanto, tienen esa gran ventaja. Es cierto lo que si le han dicho de esa manera, es cierto, ácidos grasos de cadena corta no se almacenan, se usan normalmente rápidamente, son los más fáciles, más permeables, no digamos permeables, son los que con mayor facilidad ingresan a la célula y se degradan. Como son pocos realmente las fuentes, mayormente no hay ningún peligro probablemente de que se acumulen, pero hasta la fecha no se ha encontrado acúmulo de ácidos grasos de cadena corta. Cuando transportan el colesterol no se une a ácidos grasos de cadena corta. Estos rápidamente son usados. Lo que sí, cuando hablamos de el HDL colesterol, LDL colesterol, esos son ácidos grasos de cadena larga. Entonces puede estar explicado en ese hecho, desde el punto de vista de su utilización. A ver, toma manera su intervención, su nombre. Mi apellido es Chilpalmanza. Chilpalmanza, muy bien. No, bien su duda, porque eso también es lo que yo he escuchado hablar
y lo que he podido indagar. No he leído mucho, pero de lo que yo una vez hablé era de Muy que curioso, ¿no, por qué profesor? las grasas de la margarina son buenas. Y lo que me dijeron realmente era eso, realmente que eran muy buenas, se aceptan con facilidad, se degradan mucho más fácilmente y no hay el peligro de acúmulo. Y que tiene mucha lógica. Además que son pocas, pero no hay las dietas normalmente no tienen ácidos grasos de cadena corta, son de cadena larga. Y también son los que mayormente te brindan más energía, ¿no? Bien, eso es entonces, si no hay otra duda, ya estamos prácticamente, hemos acabado un poquito antes. Miren, entonces, como ven ustedes, con este tema hemos procurado revisar, reforzar algunos conceptos de lo que son las enzimas, y no solamente las enzimas. Ahora la tendencia actual es de buscar ya no solamente enzimas, sino también proteínas que tengan esa misma característica de poder estar ubicadas en unos tejidos más que en otros. Y su presencia en circulación es un indicador de daño en esos sitios. Y por tanto, van a corroborar las sospechas que tiene el médico y con ello van a dar un diagnóstico más preciso. Y sobre ese diagnóstico preciso, pues estarán dando también una medida terapéutica la más efectiva posible. Bien, todo cómo se puede ayudar. Y ustedes en el ámbito de su carrera, pues realmente van a tener seguramente muchas oportunidades para poder observar todo esto que les estoy hablando. A este tiempito que tenemos, yo quisiera también hablar al respecto un poquito más para decirles ya para que, lo que tienen que ir haciendo. ¿Les han dado alguna indicación de cómo van a hacer el trabajo de investigación formativa? ¿O van a hacer todo o cada uno? ¿Cómo va a ser? ¿Les han dado alguna indicación de cuál es el tema? ¿O cada profesor va a darles el tema? No, profesor. Miren, yo les podría decir, porque tienen que hacer de todas maneras un trabajo. Ustedes son, bueno, acá hay bastantes, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, son 15. 15, no sé si todos podrían hacer 15 o 7, 8 para uno en dos grupitos. Yo quisiera que más que todo todos procuren hacer un solo trabajo, porque normalmente nos dicen eso en la universidad. No sé, pareciera que algunos profesores no lo hemos tomado así, pero lo que queremos es que ustedes no se preocupen tanto, no les quitemos mucho tiempo con este trabajo de investigación formativa. El trabajo de investigación formativa debe ser para ustedes darles la ocasión o la oportunidad de poder revisar, ir, indagar, sacar alguna información y hacer un ensayo o una monografía de un aspecto que ustedes desean, orientados a la salud si ustedes gustan, o recientemente a lo que ustedes quieran. Pero si son de nutrición, sería muy bueno que sea esto orientado ya más o menos en ese sentido, si es que gustan, pero no obligados. Pero sí que todos tengan que hacer el mismo trabajo. Es decir, que por promoción, todos ustedes deberían estar haciendo, o sea, lo que estamos ahí, ustedes están llevando así como ya en bioquímica, tienen que estar llevando otro curso. Nosotros deberíamos juntarnos con todos esos profesores y darles a todos ustedes un mismo tema. Así es como nos han hecho ver que desde arriba, las autoridades superiores, pero eso mayormente llega a nosotros y cada profesor comienza a dar el trabajo individual o grupal. Entonces, si no les ha dicho nada a la profesora, yo creo que podríamos ya ir pensando, o vayan pensando cómo va a ser esa elaboración de ese trabajo. Yo estaba pensando en algo, mira, para que ustedes lo vayan viendo, si lo hacemos, pues ya voy a averiguar si lo van a hacer por grupo, o sea, todo este grupo trabajan sobre un solo tema que yo les puedo dar, o bien para que ustedes elijan. Miren, algunas ideas. Como ahorita estamos en esa condición de estar aquí solamente todo virtual, también háganlo en forma virtual una revisión de algunos aspectos que podemos tomar. Por ejemplo, ahorita estamos con lo que yo les dije, algo acerca de lo que es el COVID. Tenemos esta pandemia, está llevando seguramente a muchos problemas que ya están desde el punto de vista nutricional, van a provocar a la larga
alguna afección, alguna alteración. Entre ellos es la obesidad. La obesidad. La obesidad es un tema que realmente cada vez más álgido en nuestro medio. Y peor aún cuando hablamos de obesidad infantil. Sabemos bien de que ligado a la obesidad está prácticamente ligado a todos los males juntos. Y saben, claro, en este caso ya olvidémonos del COVID, porque del COVID había que ver si lo han hecho o no lo han hecho, pero sería revisar. De repente hay muy poco. Pero yo les puedo decir una cosa muy bonita y tengo alguna información que encontré. Ustedes la pueden aumentar, seguir. Yo solamente busqué de pura curiosidad porque estoy elaborando un libro, no sé cuánto lo voy a terminar, pensaba terminar este año. A esas alturas ya debía estar ya haciendo todo, ya listo, ya para incluso empastándolo. Pero no, ¿qué pasaba? De que llegó este problema y con esta actividad, que aunque no crean, nos quita más tiempo. O sea, tenemos que estar preparando, porque no es lo mismo hacer la clase presencial que la clase a través de medio. Hay que cambiar toda la modalidad y esto nos quita que estar el tiempo que tenía antes para hacer una cosa, la tengo que ir haciendo para prepararles el material para el día siguiente. Casi tenemos todos los días clases. No me ha dado tiempo para poder seguir, pero he hecho algunas revisiones y por ahí encontré algo que siempre me llamó la atención. Y también ustedes también de repente lo han escuchado hablar por su facultad. Es el problema de la obesidad provocada por la fructosa. Todos sabemos eso, que la fructosa, aunque muchos lo han estado negando. Si esto lo revisaban hace 3 años, encontraban muy poquísimos artículos y algunos que aparecían y al día siguiente los quitaban. Alguien se encarga de quitarlos. Parecía que son empresas que están encargadas, que son las que normalmente comercializan las bebidas edulcoradas con todo con lo que es la fructosa. La fructosa es el dulce veneno, como muy bien alguien lo ha dicho. Esta es la causa de la obesidad, a nivel no solamente infantil, obesidad en general. Y ligada a la obesidad me van todos los males, hasta cáncer, imagínense. Tengo un artículo muy bonito de una revista mexicana que parece que ya no podía aguantar más y han tenido que comenzar a soltar. Y ahí tengo una revisión muy bonita que podría servir de base, si ustedes gustan, podría servir de base para que hagan ustedes su monografía acerca de las consecuencias del consumo de fructosa. Antes no se consumía fructosa, la gente no era tan obesa. Hoy en día el consumo de fructosa ha ido aumentando y con ello la obesidad. Y juntamente con la obesidad van los problemas cardíacos, los problemas de diabetes y el problema del síndrome metabólico que está asociado a todo ello, problemas de infecciones, todo está en ese artículo. Muy cortito, pero yo se los puedo hacer llegar para que ustedes, si gustan, como le dije, pueden ir viendo. Si tienen otro tema, no hay problema, pero este está ligado a lo que es nutrición y creo que sería muy bonito decir en un trabajo monográfico, hablar de la fructosa y sus complicaciones. La fructosa es el dulce veneno, sus complicaciones en la salud. Entonces, viendo tanto no solamente para adultos, sino también para niños, que te hay lo peor. En un adulto por fin ya pasó, pero un niño no. Un niño no debe de empezar a comer golosinas, porque todas las golosinas son edulcoradas con fructosa. Y la fructosa, siguiendo el metabolismo, yo voy a hacer el capítulo de carbohidratos. Ahí les voy a hacer un poquito, un alcance nada más, pero yo quisiera que ustedes lo puedan extender con un artículo que tengo yo y que les puedo dar el alcance para que ustedes lo vayan revisando y sobre esa ustedes vayan buscando, actualizándose más acerca de todo lo que ese artículo dice. Si les parece, me lo dicen, ¿ya? Para que ustedes comiencen a trabajar ya en esta actividad que se denomina investigación formativa. Si es que la doctora Luz les ha dicho que tienen que hacer, no sé cómo será. Averíguense primero esto. Profesor, la doctora nos comentó al inicio de la clase inaugural que teníamos que hacer la investigación formativa, pero lo que nos dijo, y bueno, lo que yo le entendí es que mejor es hacerlo por grupos de prácticas para reducir el tamaño de
como que cada uno le puede tomar tiempo a la investigación, porque si uno hace una, o lo hacemos en grupo de 7, 8, como que va a haber un más trabajo, pero si lo hacemos en los grupos de práctica, que somos los 15, va a haber como que un mejor trabajo y aparte cada uno puede aportar más. Por eso sería mejor crear un grupal, los 15. Ya, muy bien, entonces, ya puede ser, entonces los 15 ustedes elijan un tema. Si les ha interesado eso que les acabo yo de mencionar, sería muy bonito, miren, es algo álgido. ¿Quién no habla de la obesidad? Es un problema actual. Ese podría ser una introducción muy bonita. Los problemas de la obesidad, cómo fue antes, cómo estamos ahora y cuáles son los factores que están conduciendo a eso. Aparte del sedentarismo, todas esas cosas. Y ahí es donde pueden introducir ustedes la presencia de este edulcorante que antes no había, o si había era muy poco. Hoy en día esto se ha generalizado. Todos toman gaseosas y todas gaseosas, por más que queramos o que nos mientan, todas son edulcoradas con fructosa. Y cuando comenzamos a ver el metabolismo de la fructosa, todita se va a almacenar como grasa, diferente a la glucosa o a la fructosa que podemos ingresar o que se forma en nuestro organismo. La fructosa exógena es la que tiene ese camino. Entonces, váyanlo viendo, me dicen ustedes y yo les mando el artículo para que lo vayan revisando y vayan aumentando eso, y así ya vamos ganando un poquito de tiempo. ¿Les parece? Sí, profesor, creo que está bien. Miren, entonces ya para despedirnos, miren, mañana es el Día de la Juventud, Día de ustedes. Realmente es para desearles lo mejor. Realmente ustedes